noches, bienvenidos a La Cornisa. 20:31, 20 grados 2 la temperatura. Tenemos que dar vuelta a todo el programa, ¿eh? Se viene el mano a mano con Daniel Haddad. Se viene información sobre lo que se gastaron en el Mundial anterior y la diferencia con este. Scioli puede ir preso, pero tenemos que cambiar todo el programa porque hace segundos nada más terminamos de grabar al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. ¿Qué va a pasar con el dólar mañana? ¿Qué va a pasar con la Argentina mañana? Espérame un cachito, lo terminamos de procesar y te lo ponemos en el aire. Dale. 20:50, 20:02 la temperatura. Programón hoy en La Cornisa. Ya llegó Daniel Haddad y se va a sentar en el mano a mano. Acabamos de grabar al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Vino unos minutos antes, tenía un compromiso, pero es muy importante escuchar su palabra y su voz. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar con el dólar? Y escuchen esto, porque se lo escucharon decir a María Eugenia Vidal, la gobernadora. ¿Hay un nuevo tipo de golpe de Estado en la Argentina? Vamos de nuevo con las preguntas, las que te haces vos. ¿Qué va a pasar mañana con el dólar? Eso lo va a responder enseguida el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Porque en la Argentina siempre lo urgente se lleva puesto lo importante. Y lo importante, todo el mundo lo sabe, es bajar el déficit para controlar la inflación. Pero ¿estamos frente a un nuevo tipo de golpe de Estado como lo sugirió hoy la gobernadora María Eugenia Vidal en La Nación? Un golpe de Estado de nuevo cuño donde una oposición demagógica se monta sobre la volatilidad de los mercados, presiona para retrotraer el precio de las tarifas a fines del año pasado y espera que la economía se derrumbe con el objetivo de volver al poder en diciembre de 2019? Es una pregunta que vamos a tratar de desentrañar con Daniel Haddad para ver si esto está sucediendo. Pero te lo planteo a vos en la cara. ¿Qué hubiera pasado si durante el gobierno anterior los canales de televisión hubiesen mostrado imágenes como las que publicó Crónica? Está atrás mío. ¿La ves, no? A ver, que me corre un poquitito. Dice, se va Macri, el helicóptero. Quisieron hacer un chiste. Macri se iba supuestamente en helicóptero, pero pusieron se va Macri. No importa Macri, a mí personalmente no me importa. Ponete vos en el lugar del gobierno anterior si los medios de comunicación hubiéramos hecho eso. Se va Cristina o Néstor en el helicóptero de la Rúa. ¿Y cómo se debería interpretar el agite que armó C5N dando vuelta a lo que fue un allanamiento a la casa del hombre de la doble moral, Víctor Hugo Morales? O Víctor Hugo Dos Morales, como me dijo un productor de este canal. Porque lo vendieron como un acto de censura, como una especie de cortina de humo para tapar el escándalo del dólar, que fue la peor semana del gobierno. ¿Cómo lo van a tapar con esa berretada? ¿Saben lo que fue lo que Víctor Hugo Morales presenta como una cortina de humo y un acto de censura? Un allanamiento decidido por la justicia debido a que el locutor se niega a cumplir una condena que implica el pago de 4 palos pesos por haber pasado imágenes de Boca Real Madrid sin haber adquirido los derechos. A ver, de nuevo, es una decisión de la justicia. Y al tipo le incautaron un par de cuadros porque se insolventó. Yo lo vi diciendo, ay, ¿cómo me va a afectar mi vida estar sin mis castañinos y no sé qué? Pero si te insolventaste, es decir, pusiste gran parte de tu fortuna a nombre de otros, solo para no darle el gusto a Manieto de pagar la cablevisión por el delito que cometiste. Para hacértela más fácil, ¿saben lo que hizo Víctor Hugo Morales y C5N quiere presentar como una especie de cortina de humo? Hizo lo que hacen los maridos multimillonarios para no pagar la cuota alimentaria de sus hijos. Se insolventan. Solo que los nuevos golpistas de C5N lo presentaron como una cortina de humo para desviar la atención de la corrida bancaria y el impacto sobre el dólar y la inflación. A ver, lo que pasó la semana pasada fue, nadie estaba mirando ni a Víctor Hugo Morales ni a no sé quién más. Pero mirá cómo lo presentaron.
Un hecho muy grave lo que ha ocurrido hoy en este allanamiento al domicilio particular del periodista Víctor Hugo Morales, la acción de la forma en que se concretó, un hecho claramente intimidatorio que busca censurar, que busca callar pensamientos diferentes. Estos cuadros habitan mi vida desde hace más de 20 años y son una especie de capital afectivo y moral que uno tiene, y que lo quiten en función de presiones. Esto es una especie de atraco. Si me llevan los cuadros estos por 50.000 pesos, puedo decir que me los están robando. Un atraco, qué cara dura que son, qué cara dura. ¿A vos te parece que después del Jueves Negro que vivimos y lo que viene pasando en los mercados y en el país, los argentinos van a prestarle más atención a la última truchada de este señor que a tu bolsillo y a las tarifas? La gobernadora María Eugenia Vidal tiene una teoría y mete adentro de esa teoría no solo el kirchnerismo, sino también algunos dirigentes del peronismo racional y a ciertos aliados de Cambiemos. Vidal piensa que todos ellos corren al gobierno por izquierda para que deje de hacer obra pública y así interrumpir la captación del voto del peronismo en el conurbano, que es la base de sustentación de la oposición. La gobernadora, en la intimidad, responsabiliza también a algunos dirigentes de Cambiemos. Algunos dirigentes de Cambiemos que dice se dejan correr por izquierda, pero que provocaron el primer aleteo para avivar de nuevo al peronismo, el kirchnerismo y la izquierda demagógica. Vidal cree, igual que Macri, que otra vez a la oposición, igual que con el tema del impuesto a las ganancias y la reforma previsional, le va a terminar saliendo el tiro por la culata. Porque Vidal sabe que si bien el aumento de tarifas y la sensación de que el gobierno no puede doblegar la inflación está impactando fuerte y para mal en la imagen de Macri, la de ella y la de todos los dirigentes del oficialismo, en la oposición nadie capitaliza ese bajón, excepto Cristina Fernández de Kirchner. Incluso Vidal conoce, igual que Macri, los últimos resultados de una investigación del sociólogo español Roberto Zapata, que trabaja con Jaime Durán Barba. Hizo esta investigación a lo largo y a lo ancho de todo el país. En el trabajo, los que optaron por Cambiemos en 2015, esa masa de votantes, mencionan espontáneamente como dirigentes a los que volverían a votar eventualmente a Macri, Vidal y Carrió. Y agregan de manera sorpresiva, dice el trabajo, a Patricia Bullrich. Hay también un 20% de desencantados del Cambiemos que no tienen candidato alternativo, atención. Y del otro lado del tablero, a la única que mencionan de manera espontánea, del lado de la oposición, ¿saben a quién es? A Cristina Fernández. Ahí está al lado mío. Así que yo les sugeriría a los que están a mi izquierda, a los miembros de la oposición, incluidos los radicales y los gobernadores, diputados y senadores del peronismo, entre comillas, racional, que antes de intentar aprobar proyectos que generen más ruidos en los mercados y la economía, presten atención a lo que piensa de verdad la gente sobre su comportamiento. Porque no solamente ese comportamiento no les está aportando los votos que necesitan para ser alternativa en 2019, todavía. Porque creo que con sus movidas, lo que están haciendo, además de agitar el avispero, es sumar intención de voto para la dirigente que más odian en privado. La que hace de dique de contención para que ustedes no crezcan. ¿Saben de quién estoy hablando? De Cristina Fernández de Kirchner. La misma que dejó hoy una bomba de tiempo que el actual gobierno le está costando muchísimo desactivar. Y hablando de bombas de tiempos, entrevista exclusiva con el ministro de Hacienda. Lo grabamos hace minutos, cara a cara. Mirá. Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, gracias por venir a la cornisa en un día tan importante, ¿no? Gracias por la invitación, Luis. Bueno, mucha expectativa. La gente se pregunta qué va a pasar con el dólar mañana. Tiene que estar tranquila, como, digamos, tiene que ver lo que hemos hecho nosotros a lo largo de estos años. Siempre hemos tenido un Banco Central que ha cuidado a los argentinos,
así lo hemos hecho la semana pasada. Tenemos que poner en contexto lo que está ocurriendo. Hay un fenómeno de apreciación mundial del dólar contra el resto de las monedas emergentes. Nosotros tenemos tipo de cambio flotante. En ese contexto, el peor error que podríamos cometer es no usarlo cuando hay que usarlo, es decir, que si el resto de las monedas se deslizan, algo hay que deslizarlas, porque si no, nos atrasaríamos y eso nos llevaría a más desempleo, pérdida de competitividad. Pero para el que está mirando el otro día, que sube el dólar y se tiembla, ¿mañana el dólar puede subir? Puede subir o puede bajar, Luis. Vos fijate lo que se ha movido el dólar en la Argentina en el último mes. El viernes terminó en 21,80, hace un mes estaba en 20. Es muy parecido a lo que se ha movido, por ejemplo, el rublo ruso, la moneda de Sudáfrica. Ahora, cuando empezamos a notar una presión adicional, bueno, nos juntamos, coordinamos políticas para llevar tranquilidad a los mercados. Rápidamente el viernes el mercado cambiario se estabilizó y estamos seguros que va a seguir con una volatilidad mucho más baja que la que venía mostrando en las semanas previas. Por lo que yo entiendo es que si el dólar sube, no va a subir de manera brutal como la semana pasada, como en algunas horas o días de la semana pasada, y que tampoco va a bajar de manera brutal. Bueno, la idea es que la volatilidad sea baja para que todos estemos tranquilos, pero también sabiendo que tenemos una moneda que flota y que si el resto de las monedas de los países contra los cuales competimos para exportar, los países que nos exportan a nosotros, se mueven, un poquito nuestra moneda también se tiene que mover, porque esa es la manera que tenemos de no perder empleo, de cuidar a la sociedad argentina, de que se siga exportando, de que este proceso de crecimiento en el cual estamos en la economía argentina ya hace muchos trimestres y que no se va a detener, se mantenga y que siga creciendo el empleo. Entonces, el tipo de cambio es una herramienta de política macroeconómica que es muy importante. Por un lado, nos permite mantenernos competitivos. Por el otro lado, si uno exagera con la competitividad, se puede trasladarlo a los precios. Tiene demasiada inflación. Y la pregunta es, ¿cuánto se va a trasladar a los precios lo que viene pasando en esta corrida cambiaria? Bueno, evidentemente, si el tipo de cambio se deprecia, algo de traspaso a precios hay. ¿Cuánto? Bueno, la regla es más o menos que por cada 1% de depreciación de la moneda, si eso persiste, bueno, más o menos un cuarto de eso se traspasa a precios en más o menos 6 meses. Entonces hay un impacto acotado, por supuesto. O sea que mayo va a tener una inflación un poquito mayor a la esperada. Bueno, un poquito más alta que la esperada hace de repente 2 semanas, pero estamos convencidos de que va a ser más baja que la de abril. ¿Más baja que el 2%? Esperemos que sí, Luis, esperemos que sí. No tenemos subas de precios regulados en el mes de mayo, no hay suba de electricidad, no hay suba de gas. De hecho, va a impactar la baja de impuestos que hizo la gobernadora Vidal en la provincia de Buenos Aires. Entonces, es muy probable que la inflación de mayo dé por debajo del 2%. Y hablando de la gobernadora Vidal, hoy aparece un artículo que dice que en la intimidad ella cree que lo que está viviendo la Argentina se parece a un nuevo tipo de golpe, a un golpe de nuevo cuño. Un golpe de dirigentes demagógicos, políticos, montados sobre mercados internacionales volátiles. ¿Usted comparte la idea? No, yo lo que comparto es la visión de que están estos dos factores arriba de la mesa. Por un lado, una propuesta muy demagógica de la oposición. ¿Por qué muy demagógica? Bueno, porque hay dos factores. Por un lado, estamos todos convencidos de que el déficit fiscal tiene que bajar en la Argentina. Y de hecho la oposición tiene una visión muy crítica sobre el proceso de endeudamiento de la Argentina. Si quieren que la deuda crezca menos, tendrían que decirnos entonces en dónde recortar más. Y en vez de decirnos dónde recortar más, nos están pidiendo que ampliemos el déficit fiscal, ¿no? Entonces, la propuesta de la oposición implicaría aumentar el déficit fiscal en unos 100.000 millones de pesos. De retrasar las tarifas. Por año, de retrasar las tarifas. Entonces, yo creo que es demagógica por el costo y también porque no es el rol del Congreso fijar la política tarifaria. Vos fijate que toda la política tarifaria se discutió en el presupuesto en las audiencias. Y en las audiencias donde la oposición tuvo la chance de ir ahí a discutir, a decir no estoy de acuerdo, y no apareció nadie. Entonces, hoy, montarse con una propuesta demagógica, yo creo que destinada a dañar al gobierno, no tiene ningún sentido. Sí, que es destinada a... ¿No es para favorecer a los argentinos? Es que no lo favorecería, Luis. Si avanzásemos con esa propuesta, el aumento en el déficit fiscal generaría un descalabro macroeconómico, tendríamos que tomar más deuda. Eso? Bueno, a ver, a mí me dicen que cerca del presidente dice, yo sé que usted es prudente en el lenguaje, no puede ni siquiera levantar la voz porque los mercados se
se pondrían nerviosos. Pero cerca del presidente dicen, o es esto que les proponemos ahora, o es un superajuste insoportable, Luis, o hiperinflación. Déjame llevártelo a dos planos. ¿Es eso o no? Déjame llevártelo a dos planos. Por un lado, la suba de tarifas permite llevar adelante una política energética destinada a recomponer la capacidad de producir energía en la Argentina. Cuando asumió el presidente Macri, los consumidores de electricidad pagaban el 8% del costo de producir la electricidad. Una locura. Una locura. Hoy estamos en una cobertura más cercana al entre el 70 y el 80%. Estamos acercándonos ya a terminar con los subsidios, salvo la tarifa social. Y de esa manera damos certidumbre para producir energía en la Argentina. Y eso está funcionando. La producción de gas y de petróleo en Vaca Muerta ya está creciendo por encima del 30% anual. En el año 2021 probablemente la Argentina sea nuevamente exportador neto de energía. Si no tuviésemos esa certidumbre de que la energía va a estar disponible para los argentinos, no podría haber inversión. ¿No se le fue un poco la mano con los niveles de aumento? Luis, así. Vamos a terminar de normalizar las tarifas en 4 años. 4 años. Entonces, yo creo que un periodo más largo de tiempo, por un lado, no nos permitía asegurarnos la disponibilidad de energía y por otro lado, no nos permitía bajar el déficit fiscal. Ahora, en relación a la otra cuestión que planteaba la gobernadora, bueno, al moverse el resto de las monedas en el mundo y teniendo tipo de cambio flotante, sí, algo hay que acompañar, se combinaron las dos cosas a la vez, lo que era evitable era la propuesta demagógica de la oposición. Pero ahora, déjame decir una cosa, Luis, así como te voy a criticar esta propuesta demagógica de la oposición, te voy a decir que la oposición en muchas otras ocasiones ha jugado un rol muy importante para la gobernabilidad de la Argentina y nos ha ayudado a sacar leyes muy importantes para los argentinos. Como la CEPO, digamos. Sí, y va a seguir ocurriendo. Entonces, podemos discutir y podemos criticar esta propuesta, pero también sepamos que vamos a tener que seguir trabajando juntos. Con la tasa más del 40%, esos misilazos que tiraron el viernes, ¿no baja la actividad y empieza a bajar la economía y asoma una recesión? Los argentinos, Luis, hemos aprendido que no hay nada más dañino que una crisis macroeconómica. Cada vez que hemos tenido una crisis macroeconómica en la Argentina, hemos generado una nueva oleada de pobres que luego no han podido salir de esa situación. Entonces, usted me dice que los misilazos lo tiraron para evitar la crisis. Bueno, lo primero que hay que hacer es evitar la crisis, ¿no? ¿Y si venía una crisis tremenda? No, pero digamos, si el tipo de cambio seguía subiendo y las presiones inflacionarias se siguen acumulando, digamos, era algo que queríamos evitar. Entonces, lo primero es bajar la volatilidad del mercado cambiario, reforzar la credibilidad de nuestro programa fiscal, porque hemos anunciado que vamos a acelerar nuestro programa de convergencia fiscal. Con menos obra pública. Sí, pero también entonces con menos necesidad de colocar deuda, que es muy importante, ¿no? Porque si uno piensa en sus hijos y en sus nietos, la deuda que le estamos dejando a ellos no es una buena política. Entonces sí, no vamos a cortar ninguna de las obras que están en marcha, pero nuevos proyectos vamos a tener que reemplazarlos con los programas de propiedad de participación público-privada que se licitaron y vamos a tener que iniciar menos obras financiadas con el presupuesto. Así que yo diría que si persistieran las tasas muy altas por mucho tiempo, evidentemente hay un impacto sobre el nivel de actividad. Pero, digamos, en el corto plazo esto ha jugado un rol muy importante para evitar un shock. Una vez que lo hemos evitado, bueno, el Banco Central, con toda su capacidad de análisis, va a tener que determinar a qué ritmo van bajando las tasas de interés y, bueno, vamos a ir normalizando entonces nuestra política de tasas. Cuando usted escucha a la expresidenta Cristina Kirchner diciendo que están haciendo un mamarracho y a Kicillof diciendo que son unos devaluadores seriales y que esto nos lleva a chocar, ¿qué le sucede? La Argentina, en los últimos 4 años del mandato de la presidenta Kirchner, no creció. Es más, en términos por habitante, perdimos ingreso por habitante, la inversión cayó, generamos el cepo, perdimos la mitad de nuestras exportaciones, la pobreza subió al 30%, se dejó de poder invertir en la Argentina, no se podía trabajar. Entonces, hemos recuperado la capacidad de crecer de la economía argentina. En el año 2017, la economía creció casi 3%, va a crecer a un ritmo de cercano al 3% este año y todos los analistas
están prediciendo que el año que viene vamos a crecer por encima del 3%. Entonces, esta estabilidad en el crecimiento, con aumento en el empleo, con baja en la pobreza, es una novedad que no habíamos tenido por muchos años. Y realmente pensamos que por este camino la Argentina está recorriendo el camino hacia el desarrollo y hacia volver a ser un país importante y donde la pobreza converja a niveles muchísimos más bajos que los que recibimos. Ministro, yo sé que usted tiene problemas gravísimos de gestión que tiene que resolver, ¿no? Sí. ¿Cómo le afecta en lo personal la denuncia de los gastos de catering, desde el chocoarroz hasta el catering, y de tener parte de sus activos en el exterior? Mira, Luis, son temas diferentes. Saltemos lo del chocoarroz, ¿no? Vos sabés que nosotros pasamos muchas horas por día trabajando en el ministerio. A mí mi secretario me pregunta, ministro, ¿quiere algo para comer, para acompañar el té? Bueno, sí, un chocoarroz para no engordar. Y otros ministros pedirán fruta y otros medialuna, ¿no? Y si tuviera que pagarlo de mi bolsillo, lo pagaría de mi bolsillo. Así que con respecto al resto de los gastos, al dinero en el exterior, yo nunca he querido hablar mucho de este tema, pienso que tengo que hablar a través de mi declaración jurada. Siempre se me ha criticado por el dinero en el exterior con mi declaración jurada de cuando no era ministro, porque es de diciembre de 2016. Donde además casi todos mis activos están invertidos en bonos de la Argentina, que es lo mismo tenerlos en el exterior que en una cuenta en la Argentina. La pregunta es, ¿por qué no lo traes si es...? Bueno, yo la verdad es que cuando vean mi declaración jurada en el mes de junio, ya van a ver que una parte importante de mi dinero en el exterior ya había venido en el año 2017. No lo quería decir porque yo pienso que tengo que hablar a través de mi declaración jurada. Y cuando vean mi declaración el año que viene, el 2018, en 2019, van a ver que en 2018 también traje otra parte sustantiva y que ya es más importante lo que tengo aquí que lo que tengo en el exterior, ¿no? Con lo que he traído este año. No lo quería decir, sos la primera persona a la que se lo digo porque realmente siempre pensé que esos son datos privados y que lo que sí es público es la declaración jurada de bienes. Pero sí he dado ya pasos para terminar con esta discusión porque mis activos eran activos expuestos al riesgo argentino, porque yo confío en la Argentina y tenía bonos argentinos en el exterior. Entiendo. Una parte importante ya ha venido para acá, el resto ha venido este año, se va a ver el año que viene, en mi declaración del año que viene. Y bueno, ahí estamos. Ministro, ahí tienen la cámara que mañana debe estar mucha gente preocupada por cómo arranca el mercado cambiario y cómo puede afectar su bolsillo. Bueno, yo lo único que puedo decir es que tengan tranquilidad. Estamos en manos de un gobierno que está preocupado por mantener este proceso de crecimiento, por mantener el empleo, por cuidar a los que menos tienen. En eso, bajar la volatilidad es muy importante, nos preocupa la inflación y por eso sabemos que tranquilizar el mercado y bajar la volatilidad es muy importante. Así que sepan que vamos a tener seguramente semanas tranquilas y donde es muy importante que cada uno pueda dedicarse a lo suyo, a su actividad. En algún momento vamos a llegar, Luis, a una Argentina en donde no se sepa el nombre del ministro de Hacienda, del ministro de Finanzas, del presidente del Banco Central, y donde la gente va a poder realmente dedicarse a producir, a trabajar en lo suyo. Faltan algunos años para eso, pero estoy seguro de que vamos en esa dirección. Gracias, ministro. Gracias, Luis, por la invitación. Daniel Haddad, buenas noches. Gracias por estar acá. Hola, Luis. Gracias por la invitación. Bueno, ya llegó también el ministro Lombardi, con quien vamos a hablar, entre otras cosas, de los gastos del Mundial que viene, que parece que son 600% menos del Mundial anterior de 2014. Creo que 20 millones de dólares contra 3 millones de dólares. Daniel, fue la peor semana del gobierno, la anterior, ¿sí? Sí, sí, en lo económico sin ninguna duda. ¿Se equivocaron? A ver, lo primero, Luis, me parece que hay que desdramatizar. ¿Sí? No sé, yo creo que no es una pequeña tormenta, fue una pequeña corrida. La Argentina sufrió en otros momentos corridas vinculadas también a temas del exterior, como fue el tequila, que eso habrá sido en el 94. Sí, 95 creo. 95. No, el tequila en el 98 creo, sí. Después hubo una crisis en Oriente. Esas fueron terribles. Y esta me parece que por ahora parece controlable y tiene un alto componente externo, alto. Obviamente cuando pasan estas cosas siempre está la política detrás y un pequeño o una parte de componente interno que lo dividía en dos.
Uno es lo económico, que los mercados, cuando le prestan a la Argentina, hasta hace un tiempo se le prestaba con más confianza porque obviamente el gobierno de Macri afuera genera confianza. Siempre lo único que te reprochan es que nunca se le explicó a la población el grado de herencia que le dejó, la bomba de tiempo, claro, que se dejó en... Recién yo escuchaba al ministro y efectivamente 2011-2015 la Argentina no creció. El último año del gobierno de la doctora Kirchner fue una inflación de casi el 40%. Argentina tenía que salir del default, todas cosas que sabemos, pero nadie se plantó, y me imagino que fue por recomendación de Jaime Durán Barba, que es un tipo brillante. Para ganar elecciones. Al momento de ganar elecciones. Y después en el medio, pero ganar elecciones es un tipo que a uno le gustaría tenerlo de su lado siempre. Y el otro punto que ven afuera, yo te escuchaba en el comentario, en el editorial, que la oposición obviamente se sumó a esto porque el peronismo huele sangre y dice, ahí vamos. Y es perfectamente natural. Cuando uno tiene deseo de poder, a veces desea que el que está teniendo el poder no le vaya todo tan bien. Tan vale. Ahora, el 16 de abril, y tomé hoy, antes de venir acá, me hice imprimir un par de artículos. Debe estar en Infobae, seguramente. No, traje uno de La Nación. Bueno. Dije, Claudio Jacqueline. Ajá. Si yo te digo XX y XX cuestionan la suba de tarifas y exigen cambios. Según el borrador del proyecto al que accedió La Nación, detrás de las preguntas de XX a Peña se desliza además la acusación de que el gobierno por acción o omisión ha beneficiado a empresas cuyos directivos tienen algún tipo de relación con el macrismo. Aunque no se lo menciona en el documento, se sabe que el núcleo íntimo de XX apunta al empresario Marcelo Mindlin. Tiene que ver esto con las tarifas. Dicen que no hay controles. 16 de abril. Y si te pongo XX y te digo que es fuego interno... A ver... XX, Alfredo Cornejo. No. Lilita Carrió. Lilita Carrió es de las mujeres hoy más importantes que tiene la Argentina. Y obviamente para el gobierno es una garantía y es importante. Por eso creo que estuvo bien en su visita. Ahora, muchas veces cuando parecen que las cosas están demasiado bien, pasan estas cosas. Y esto, cuando lo lees vos y yo, decís, la conocemos a Lilita. Ahora esto también lo lee un banco de inversión. Si a la semana de esto, el día 22 de abril, vos lees lees también La Nación, Jaime Rosenberg, titulan Cornejo, el nuevo Carrió que le sugirió al gobierno con las tarifas. Nos nació un nuevo Carrió, coinciden cerca del presidente y la rebelión de Cornejo, obviamente que el peronismo o el kirchnerismo o el peronismo racional o la izquierda decir, si dentro de ellos mismos está la fisura, vamos nosotros. El tema de las tarifas es un tema obviamente doloroso, pero que hay que encontrar una solución. Durante 10 años no se tocaron. Digo, no se tocaron y le dio la sensación a muchos argentinos de que era casi gratis y que era ya un derecho adquirido. A ver, Luis, digo, algún día alguien debería mostrar lo que subieron en 10 años las tarifas del cable, o la tarifa de internet, o la tarifa de la telefonía celular. ¿Y se paga? Obviamente, y nadie la discute. Casi sin y nadie va al Congreso. Vos me dirás, o lo que obviamente, se paga en Córdoba, una tarifa de electricidad. Y otra cosa... O en Santiago de Chile o en Montevideo, que tiene la misma temperatura las ciudades, ¿no? Un país como Argentina tiene que terminar con el déficit fiscal. Y eso no es ser de izquierda ni de derecha. Digo, la Argentina hoy tiene, no sé cuánto reconoce el gobierno, dicen que... Tiene un agujero de 400.000 millones de dólares por año. Claro. Digo, si del PBI estamos hablando de que debe ser cerca del 6 o el 7%, porque además volvimos al déficit cuasi fiscal, que eso es lo que no se entiende. De este gobierno vos tal vez no ibas a esperar muchas cosas en materia de derechos humanos, o en materia de cultura, preconceptos míos, o en materia económica. Uno dice, estos tipos no pueden pifiarla. ¿Qué creo? Insisto, esto es una tormenta, creo que hay una capacidad rápida de reacción. El viernes se notó algo más coordinado. Y me retrotraigo no a los días de abril con esta declaración de la doctora Carrió o de Cornejo. Un grave error que cometió el gobierno fue el 28 de diciembre, cuando sienta a 5 personas, que ya eso es una cosa rara. Me trajo otras imágenes de cuando una vez vi a 5 tipos del gobierno anterior hablando de economía, pero lo mezclaron a alguien que no puede estar mezclado ahí, que es a Sturzenegger. El presidente del Banco Central... Debería haber estado aparte. Tiene que estar aparte. Bueno, eso es todo ruido. A ver,
tengo dos cosas para proponer. Uno está Pablo Oliveto, que es de la Coalición Cívica. Quizá tenga algo que decir a partir de lo que dijiste vos, si tiene ganas de decirlo. Y otro es Hernán Lombardi, que es parte del gobierno y que está ahí en las reuniones de gabinete, yo supongo que discutiendo y batallando. ¿Algo que decir, Paula? Que nosotros somos parte del gobierno, que no hay duda que la coalición gobernante está muy fuerte y que lo que hicimos nosotros no fue una propuesta alternativa, sino presentar un pedido de informes sobre entender cómo es el sistema de control de las empresas. Porque ustedes también tienen que saber que durante el kirchnerismo, por ejemplo, lo que era petróleo, se manejaban a través de declaraciones juradas y parte de lo que hay que modificar es este dislate de la matriz energética. Por eso no fue una crítica al gobierno, sino que queremos entender cómo es la matriz energética de la Argentina, tanto en petróleo como en electricidad y en gas. ¿Pero podés comprender, Paula, que eso genera ruido en... Pero si se hubiese leído, sí. Pero también es como a veces la información no refleja la intención. Si uno lee el pedido de informe realizado por la Coalición Cívica, es más de entender cómo es el manejo de las empresas y cómo es el manual de procedimientos y cómo son los controles y el control sobre las declaraciones juradas que sobre la gestión de un ministro. Ministro, ¿es fuego amigo, como dice Daniela Haddad, entre otras cosas, lo que pasó con este ruido de esta semana? Yo tiendo a pensar que en el siglo XXI, cada vez más en Occidente, lo que gobiernan son coaliciones. Fijémonos el tiempo que tardó Alemania para que Angela Merkel, ¿no? Alguien que recién empezaba, pudiera contribuir una mayoría. Todavía tenés a Italia sin la posibilidad de la construcción de una mayoría después de las elecciones que yo creo que son hace 2 o 3 meses. Me parece que hay que dejar de pensar el poder como una cuestión vertical y entender que las coaliciones tienen estas dialécticas. Por supuesto que esto genera, y tomo un poco lo que decía Daniel, que esto genera ruidos. Sí. Pero no hay que dejar, peor sería la rigidez. Yo digo, ante un modelo elástico y un modelo rígido, tengamos una coalición elástica, pero fuerte. No, lo que genera es que cuando el presidente le va a pedir a un gobernador que banque en la política tarifaria, los gobernadores dicen, yo no puedo hacer no puedo ser más oficialista que tus propios aliados de Cambiemos. Pero yo les quiero mostrar algo porque está circulando, puede ser divertido, pero para hablar de lo que está pasando. En los chats de gente de Cambiemos y del gobierno, un video que es parte de una película de animación que se llama El Gigante de Piedra o algo así, ¿no? Ay. El Gigante de Piedra. Yo te pido, por favor, que vos los veas con detenimiento, que todo el mundo los vea con detenimiento, para ver qué metáfora habría, según el gobierno, detrás de esta animación. Miremos. El gigante de piedra intenta parar una especie de alud, se le escapa algo de su cola, le entran a tirar flechas al gigante de piedra. El gigante de piedra dice, che, pero escúchame, los estoy ayudando a que... ¡Toma! ¿Vamos de nuevo? ¿Se entiende la metáfora? Yo creo que se entiende la metáfora, ¿no? Vamos de nuevo. A ver, mostrame. Ahí está a la izquierda. Hay una gran... A ver, mirá. Ahí está, míralo, Daniel. Ahí está. Se cae. Sí. Entonces el fuerte le entra a tirar al... La metáfora sería que el gobierno... Si mejoraba mucho me voy, no. Bueno, eso es... No entendí. Es sofisticado. Interpretación libre, ¿no? Es sofisticado. Es sofisticado, pero es interpretación libre, que lo explique, ¿no? que lo manda. Sí. La pregunta es, ¿están agitando demasiado el avispero? La oposición, ¿está agitando demasiado? Yo creo que la oposición ni siquiera todavía está armada. Tal vez ese es el gran problema. Digo, para que un país tenga credibilidad y que los inversores vean que van a invertir en ese país, tiene que tener una justicia independiente y un sistema de partidos políticos es fundamental. Entonces, yo entiendo muchas veces que lo mejor que le puede pasar al gobierno para ganar la próxima elección es partir al peronismo, entre el kirchnerismo de un lado. Ahora, sin embargo, el primer año de Mauricio Macri pudo sentarse con el peronismo y acordar ciertas pautas claves. A ver, la reforma laboral es algo que hay que negociarlo con el peronismo. Y no está mal que así sea. Los países serios en algunos temas se ponen de acuerdo. Está bien después pelearse por las elecciones. Pero si vos me decís cuál es la peor noticia que yo leí
entre líneas del gobierno de los últimos 30 días, no es lo de la doctora Corrió, ni lo de Cornejo, es una noticia política. Es que Emilio Monzó, que me parece un hombre clave, primero clave porque ayudó muchísimo a ganar, o fue parte del triunfo de Cambiemos. Es un hombre que le desarmó a Sergio Massa todo y logró que Macri se llevase un montón de gente brillante. Y en el Parlamento ha demostrado que es un tipo que se sienta de igual a igual con Carrió, con Pichetto, aunque él sea diputado. Con Máximo Kirchner. Con todos. Y el tipo, ¿Qué es lo que debe hacer? algo está pasando. Algo está pasando. Y yo no creo que se vaya, como dicen, a finales del 2019. A este ritmo se va a ir antes. Y eso es una muy mala señal política. Es una muy mala señal política. Sin ninguna duda. Si vos tuvieras que definir de 1 a 10 desde que empezó el gobierno ahora, gestión de gobierno, de 1 a 10, ¿cuánto le pones y por qué? Es un gobierno de regular para arriba, en un montón de cosas mucho más prolijo que el gobierno anterior, con otros valores. Muchas veces para calificar también está la expectativa, ¿no? Si vos me preguntás, comparado con lo que esperabas el gobierno, ¿está por arriba o por abajo? Para mí está por abajo. Está por abajo. Bueno, pero es responsabilidad del gobierno porque generó expectativa que... Pero eso es subjetivo. Quizás, digo, yo creo que el mejor del gobierno sin duda es el presidente. ¿Ah, sí? De ahí para abajo noto... El presidente, digo, la gente en general no conoce demasiado a Macri. Macri es un tipo, en un montón de cosas, revolucionario. ¿Ah, sí? Audaz. Sí. Ahora, creo que ¿En qué abajo... cosas? En un montón de cosas. Es un tipo que tiene muy claro hacia dónde tiene que ir la Argentina. Pero, ¿sabés qué me sorprende? Digo, va a tomar otro artículo, está bien, ¿eh? Si yo te dijese ahora que el presidente debería en algún momento llamar a los argentinos y decirles, señores, mire, esto bien no está, pero no está bien hace 40 años. Y si queremos cambiar esto, tendríamos que ponernos duros, a trabajar y tal vez pasemos momentos de sangre, sudor y lágrimas. ¿Vos qué me dirías? ¿Que es un discurso correcto o incorrecto? Bueno, ¿sabés lo que te responden en el gobierno cuando vos planteas eso? Que te dicen que la gente en este momento no está dispuesta a escuchar, que hay mucho ruido en el medio. Bueno, para mí fue clave leer un artículo, no en Infobae, en el diario Perfil, viste que no vengo a hacer... No, muy bien, muy bien. Durán Barba, tipo brillante si los hay. Hace 3 domingos en el diario de Jorge Fontevecchia publicó: si un candidato ofrece sangre, sudor y lágrimas, perdería las elecciones. Y si lo hace un presidente, se derrumbaría. Yo te aseguro que si a mí me dijesen, mirá, Daniel, yo soy un privilegiado en la vida, saquemos de lado. Le decís a alguien, mirá, Carlitos, vos hoy manejás un taxi o trabajás en una fábrica, las cosas bien no están. Ahora, si nosotros logramos cambiar esto, seguramente tu hijo va a vivir mucho mejor, porque vamos a encauzar el país, porque los recursos que terminemos de ese déficit crónico que tiene la Argentina se lo vamos a dedicar a la educación, porque vamos a hacer una revolución en materia educativa, porque vamos a apostar mucho más a la escuela pública y no a la privada, y vas a pasar tal vez un momento difícil. Yo te aseguro, tal vez obviamente Durán Barba sabe muchísimo más que yo, por eso él gana elecciones y yo soy simplemente un humilde periodista, pero creo que mucha gente lo aceptaría. Sí, es probable. ¿Vos compartís, ministro? Yo creo que no hay una dicotomía, ¿sabes? Yo he escuchado muy atentamente al presidente. El presidente cuando habla del tema deuda, que obviamente acá está la tensión. Señores, no podemos seguirnos endeudando esta tasa, por lo tanto tenemos que buscar un equilibrio fiscal. Perdón. No, fíjate que se pone, pero dice una cosa profunda. La tensión está en que Argentina para vivir, para que todos nosotros vivamos más o menos bien, gasta de más 400.000 millones de dólares de pesos, todos los años. Hoy te fui de pesos. No, ¿de pesos? Sí. Bueno, 400... Si fuera 400 millones de dólares, salgamos corriendo. 400.000 millones de pesos. Yo creo que son entre 400.000 y 600.000 millones de pesos. Sí. ¿Perdón? De pesos. Todos los años, además. Sí. Y no sé, el gobierno no se lo dice claramente. Pero ahí está lo del presidente, dice una cosa. Son unos 30.000 millones de dólares. 30.000 millones de dólares, que son 600.000 millones, que es. Y el presidente este número tiene, cuando habla con cada uno de nosotros, grabado en la cabeza. Eso no podemos convivir con eso por un motivo ético. Tenemos derecho nosotros a endeudar a nuestros hijos y nietos, a hacer lo que se hizo siempre en Argentina, hacer un traspaso generacional. Somos tan poco valientes y corajudos esta generación que tenemos que
endeudar a los que vengan por atrás nuestro. Y además, Es una ¿sabés lo que va a inmoralidad. pasar, Hernán? Yo digo, el presidente lo dice con bastante claridad. Por supuesto, después hay un tema, hasta dónde sangre, sudor y lágrimas, pero yo creo que se dice con claridad. Después está si tenemos ganas de escuchar o no tenemos ganas de escuchar. Pero el presidente lo dice, yo lo escuché. La gente no compra más la demagogia. Si hoy alguien viniese y dijese, señores, yo en el 2019 seré el presidente que automáticamente triplique los salarios, la gente al final no compra eso. Si no, ¿sabes qué? Hay chicos de la política, digo chicos porque sacan el 1 o 2% de los votos que prometen todo eso y basta, y vos ves las campañas. La gente está mucho más acelerada y mucho más despierta que la dirigencia. Que la dirigencia. Y además ha cambiado la forma de hacer política. Hoy a la gente no la engañás. Te puede gustar un poco más o un poco menos Facebook. Te puede gustar un poco más o menos Twitter, o te puede gustar un poco más o menos Google o YouTube. O Instagram. Wow, señores, nunca hubo un flujo informativo como el que estamos asistiendo. Estamos viviendo una revolución que al poder tampoco le da demasiado margen. Y además, Luis, en el fondo, si vos me decís lo que me preocupa, a mí no me preocupa el 16 de mayo, como está todo el mundo diciendo, que ese día vencen no sé cuántos millones. ¿Cuántas millones de LEVAX? Deben ser 30.000 millones de dólares en un día. Seguramente eso va a pasar. Esperemos, confiemos, Bueno, va a pasar. Vencen y si no renuevan, suponiendo que nadie renueve... No, obviamente eso no pasa. Sí. Pero ¿sabes qué me preocupa? Digo, nadie le está diciendo... ¿Viste cuando vos en el auto antes tenías en el espejo que dice, cuidado, seguramente el auto que está atrás está más cerca de lo que usted cree con el espejo? Bueno, el futuro está mucho más cerca de lo que algunos creen. A este ritmo, los nuevos empleos van a requerir unas habilidades que lamentablemente los chicos a los que estamos formando hoy no tienen. El mundo está globalizado como nunca. El flujo de información, de datos, va de una parte a la otra a una velocidad. Se trabaja integradamente. Y hay dos cosas en las que yo imaginaba un gobierno revolucionario y aún no lo vi. ¿Internet? Comunicaciones. Digo, así como la riqueza antes era el petróleo y esa Hoy riqueza son los iba... contenidos. Exactamente, hoy son los datos. Antes teníamos oleoductos y hoy el ducto de los contenidos es la banda ancha, son los satélites, son las antenas celulares. En nada de eso, lamentablemente, hemos mejorado. Este gobierno, es cierto. Y el otro es la educación. Y ahí noto yo cosas que no entiendo, pero seguramente porque no tengo demasiada información. Esteban Bullrich había estado al lado de Mauricio Macri en la ciudad en materia educativa. Llegó al ministerio y empezó un programa que hacer una reforma educativa lleva 5, 6, 7 años. Por lo menos. No pasó un año y medio que le dijeron, Esteban, tenés que ir como candidato a senador a la provincia de Buenos Aires, como si fuese imprescindible. El carisma de Esteban era necesario para ganar. No lo sé, la elección la ganó María Eugenia Vidal. Pusieron a un señor que se llama Finocchiaro, que era el número 2 en el ministerio y que antes venía de la ciudad, con experiencia. Acaba de traer unos coreanos o de Singapur. De Singapur. Sí. Me encantó. Tenemos serios problemas para enseñar matemáticas. El problema no está en los chicos que no aprenden, el problema es que los maestros les enseñan mal. Están trabajando en eso. Y el otro día, no sé, leo en un sueldo de Clarín que lo quieren llevar como intendente de La Matanza. Entonces digo, wow, señores, demos señales, comunicaciones y educación. No toquemos nada ahí. O hagamos lo mejor. Pero bueno, qué sé yo. Son expectativas. ¿Cómo ves a los medios de comunicación en este contexto? ¿Estamos para atrás o estamos para adelante? Los medios... ¿Formamos parte de la demagogia, de la demagogia natural de la Argentina o...? Voy a decir algo que va en contra tuyo, mío y de todos los que laburamos en esta industria. Y vamos. Los medios estamos en serios problemas, pero no solo en la Argentina. En el mundo. En el mundo. Digo, si vos hace 10 años o 15 años eras el dueño de un diario, wow. Si hace 10 años tenías un canal, wow. Y si tenías todo eso juntos, ponías un gobierno. Hoy no pasa eso. ¿Por qué? Porque obviamente es importante los medios y siempre va a haber medios, pero también la gente tiene otras formas de informarse. No digo que sea perfecto, pero es. El otro día el ENACOM presentó un informe que pasó bastante inadvertido donde dice que el 50% de los chicos de la Argentina cree que si está en Google es verdad. Wow, para preocuparse. ¿Me repetís el dato? 50% de los chicos que ve una noticia en Google cree que ya es cierta. Ahora, yo me asusté, pero pedí un informe, digo, ¿y cómo es en Estados Unidos? Universidad de Stanford hizo la misma prueba
55%. Entonces digo, tenemos un problema. Juan Luis Cebrián, presidente honorario del país, estuvo el otro día en el Instituto Cervantes el 1 de mayo, de una conferencia espectacular, si podés mirarla. Y dijo, si hoy Jefferson se levantase y viese lo que pasa con la política en este mundo de nueva comunicación, se mata. ¿Por qué? Porque las instituciones tienen problemas con estas tecnologías y los medios no somos una excepción. Ahora bien, ¿me alegro o me pone triste? Yo creo que los males de la libertad con más libertad se curan. Claro, y hay que trabajar para... Y tenemos que trabajar y tenemos que saber distinguir, porque en las redes hay cosas buenas y también hay operaciones. Sí. Por eso digo, ¿los medios tenemos un problema? Sí, sin ninguna duda. También tenemos herramientas para solucionarlo. Claro que sí. Y hablando de herramientas para solucionarlo, ¿lo hacen acercar a Javier Mozo, por favor? Porque quiero hablarles de información y corrupción. Hace un tiempo, el ministro Lombardi, yo creo que lo dijo acá, o lo dijo en A24, hizo una cuenta que pasó desapercibida. Y yo dije, a ver, vamos a revisar esta cuenta, pero parece que esta cuenta es así. En 2014, o sea, hace un tiempo, los gastos de, no de producción, de derechos de televisación del Mundial salieron casi 20 millones de dólares. Y los mismos gastos de derechos de televisación del Mundial, espero que sea bajo los mismos parámetros, le están saliendo hoy al Estado 3 millones de dólares. Estos son 600% menos. Primero le voy a pedir a Javier Mozo que presente a través de placas con información oficial, chequeable, verificable, lo que vamos a presentar ahora y lo que vamos a charlar con el ministro. Javier, muy buenas noches. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Así es como vos decías. Vamos a ir a la placa número 1 que tenemos. Costo de los derechos. FIFA World Cup Brasil. Pagó en efectivo la Argentina en el año para ver el Mundial del 2014 19 millones de... El Estado argentino, ¿no? De dólares, exactamente. Sí. Y pagará, o pagó, mejor dicho, para ver el Mundial de Rusia, que arranca en 39 días, 3 millones de dólares en efectivo. Pago mediante publicidad, 5 millones de dólares. De no alcanzarse a esta venta no habrá ningún pago adicional de parte de la TV pública, que va a ser el único canal abierto que va a transmitir la mayoría de los partidos de Tenés Mundial. un par de placas más, ¿no? Sí, señor. ¿Me esperás un segundito? ¿Me explica esto, ministro? Bueno, es fácil. Todo esto terminó, obviamente, en una denuncia en la Oficina Anticorrupción, porque las diferencias son tan brutales, pero nosotros pagamos, el conjunto de los argentinos, 3 millones de dólares en efectivo, y los primeros 5 millones de dólares de publicidad van a la empresa, que es la única licenciataria la que vende los derechos. Si no se, torneos, en realidad, torneos. Ajá. Si no se alcanzara el valor, nosotros no pagamos nada. Quiere decir que la máximo que podemos pagar los argentinos, en términos de derechos, son 3 millones de dólares contra 19 que se pagó antes. Como decías vos, Luis, es un 600% menos. Bueno, son diferencias sustantivas. No, son diferencias escandalosas. Escandalosas. Yo enseguida le voy a preguntar, y usted debe tener una hipótesis, de por qué hay una diferencia de tanto dinero. Pero antes, Javier, seguí con las placas, dale. Vamos con la segunda placa, que tiene que ver con los costos. En Brasil, los derechos exclusivos para la transmisión en vivo de 32 partidos. 17 partidos de la fase de grupos, un partido inaugural, 6 partidos de octavos, 4 partidos de cuartos de final, 2 partidos de las semifinales, tercer y cuarto puesto y la final. Esto es lo que se transmitió en el Mundial de 2014. Derechos no exclusivos para transmisión en vivo del resto de los 32 partidos por TV. Dale. 23 partidos de la primera fase, un partido inaugural, 3 partidos de octavo, 2 partidos de cuarto de final, 2 de semi y la final, además del camino a la Argentina. Esto es lo que se va a transmitir en este año. Los derechos no exclusivos para la transmisión en vivo del resto de los 32 partidos en el Mundial de Brasil los transmitió en diferido Depor TV. Este año, ¿cómo va a ser? Transmisión en diferido de los otros 32 partidos por la TV pública y Depor TV. Bueno, acá hay mucho detalle. Depor TV, si vos no tenés cable, o no sé si hasta hace poco, si no tenías cable no lo podías ver. Pero además le compraron derechos no exclusivos de una transmisión en vivo. A ver, me lo explica, ministro. Para mí esto es medio escandaloso, pero es un balurdo. Vos sabés que recién Daniel hablaba de las redes, ¿no? Sí. Y claro, se pone nervioso cuando ven las cifras y dicen, no compraron la misma cantidad de partidos. Sí, compramos, son 32 partidos. 32 partidos en Brasil, 32 partidos en Rusia. Lo que pasa es que nosotros pagamos
6 veces menos. Para entender bien los partidos que salen en vivo, es el camino de Argentina, sea el que fuere. Es decir, uno no sabe a priori, ojalá ganemos y llegamos hasta la final, pero por dónde será el camino, todos los partidos de Argentina serán transmitidos en vivo. Y después el partido inaugural, por supuesto la final, y completás 32 partidos. Es lo mismo que había antes. Con una cuestión que creo que va a estar, no sé si lo tenemos más adelante, por primera vez, y espero que la modernización también que estábamos hablando antes, vamos a una plataforma que se llama Contenidos Públicos, Contenidos Argentinos, por lo cual todos vamos a poder ver en forma gratuita, también por el iPad, también por el celular, cosa que es una innovación y una revolución. Porque los chicos, y además los grandes también, yo no creo que todos vayan a ver los 32 partidos en su casa, van a poder verlo con el teléfono en su trabajo. Entonces, empecemos, a ver, ministro Signa, porque yo soy analógico, soy de la generación analógica. No, mentira. Pase lo que pase, yo desde mi teléfono voy a poder ver todos los partidos del Mundial. 32 partidos. Los 32 partidos que juegue... Son 32 partidos, es la mitad de los partidos totales. Todo lo de Argentina, la final, que es lo mismo que había antes. Lo que pasa es que ahora tenemos mucho más, porque tenemos los derechos para verlos en una tableta, para verlos en un celular, que es lo que se viene. También tenemos los derechos para hacer fiestas de fanáticos en 6 provincias. ¿Todo eso con 3 palos? Sí, y tenemos los derechos para Radio Nacional y sus 48 filiales en todo el país. Y estamos terminando, yo creo que se firma el martes, para tratar que los canales públicos del interior, que muchas veces son muy débiles, también lo puedan transmitir bajo los mismos derechos. Javier, más es el resumen de lo que está contando el ministro. Es un poco más técnico lo que tenés vos, ¿no? En Brasil se pudieron ver 32 partidos solamente por la televisión pública. En Rusia se van a ver esos 32 partidos a través de la televisión pública, pero como lo decía, a través de bajarse una aplicación que lo va a poder tener uno en su tablet o en su celular. La aplicación es Contar. Contar, Contenidos Argentinos. ¿Y es una aplicación gratuita? Gratuita. ¿Calidad de la aplicación? No, es una aplicación fantástica, está puesta en Amazon, con lo cual todo va a funcionar. Mire que lo tengo acá, que está... acá es un gran experto. Por supuesto que vas a tener una demanda de pico sobre los partidos de Argentina, pero bueno, estamos muy, muy conformes con todo lo que se está logrando. ¿Me decía, Javier? No, eso, exactamente. Bueno, se va a poder bajar gratuitamente, se va a poder ver por tablet y por teléfono. Y vamos a la última placa, que tiene que ver con los costos de producción. ¿Cuánto le costó a la Argentina o al país? Primero expliquemos qué es costo de producción. ¿Qué es costo de producción, ministro? Bueno, hasta ahora habíamos hablado de los derechos. Ahora tenemos que decir cómo ejecutamos esos derechos, cómo los producimos. Cuando los costos de producción de la gestión anterior fueron 5 millones de dólares y además enviaron 64 empleados. Nosotros en la máxima exposición vamos a gastar 1.400.000 dólares, porque el segundo millón, para llegar a 2.400.000, también se descuenta de publicidad. Es decir, si no se vende la publicidad, tampoco erogamos entre todos los argentinos ese $1 millón. Y enviamos 26 personas. Esto, por supuesto, que es una discusión. Muchas veces nos están escuchando y vos sabés que hay gente, claro, que le gustaba viajar y a lo mejor estaba, y era razón, qué sé yo. Era una costumbre argentina. Vamos a hacer una transmisión de gran calidad con menos de la mitad de gente. Tenemos que ahorrar. Es parte, cuando decíamos en la charla anterior, si nosotros no vamos claramente para decir, señores, la Argentina no puede, el Estado argentino, y la televisión pública es parte de eso, no puede gastar más de lo que le entra, estamos reventados. Y cada cual en su área tenemos que hacer esto. Ministro, ¿quién se quedó con la diferencia? Bueno, ahí entre 3 y 20 millones de dólares. Eso lo hicieron porque no se hizo, nos costó mucho reconstruir el número, porque no estaba en RTA, sino que estaba en la jefatura de gabinete, porque se compró a través del programa Fútbol para Todos. Así que hubo sucesivos jefes de gabinete, que son los que firmaron toda esa documentación. ¿Cuál es su hipótesis? ¿Por qué hay semejante diferencia? A mí me parece que no puede haber una diferencia tan grande sin algún tema de retornos en el medio. No puede, es imposible, pues no es un 10%, un 20%, un 30%, un 600%. Algo raro pasó y yo creo que la justicia penal, hasta ahí tenemos que llegar nosotros. Si nos metemos un poquito más, invadimos la acción de la justicia. Pero yo creo que la justicia va a actuar. Bueno, yo creo que ya están todos procesados por el tema, como se hizo a través de Fútbol para Todos, es la causa de Fútbol para Todos. Entre otras cosas, Daniel, la corrupción en la Argentina.
te voy a decir, no es una corrupción vieja, es decir, porque falta información, porque en el mundo ya no hay... Blanquear dinero en negro en el mundo ya no se puede hacer más. Y acá todavía se sigue haciendo. Sí. Hay como una cosa que es derivada también de que parece que vivimos en el siglo pasado, ¿no? A mí me da la sensación... ¿Vos viste la serie brasilera ¿El Mecanismo? El Mecanismo. Sí, tremenda. Bueno, yo cuando terminé de verla me pregunté si eso mismo hubiese podido pasar acá. Y creo que no. A ver, ¿por qué? Porque nosotros podemos tener una buena policía federal, ¿no? Y yo creo que es una buena policía, pero depende del gobierno. Entonces, jamás hubiese ocurrido acá. Generalmente acá... Perdón, hay una escena que debe querer, por ahí debe ir, Daniel. Hay una escena en El Mecanismo que yo creo que es una de las escenas claves. Agarran al club de los 13 constructoras más grandes, los agarran a todos a las 6 de la mañana y vos lo ves como uno está en la pileta, otro está... Y todos a las 6 de la mañana los agarra todos juntos y van todos en cana. Todos. Y los ponen en filita en el aeropuerto de San Pablo. A ver, Luis, todo eso acá pasó también. Y mientras pasaba, la policía no lo investigó. Y aún hoy, el caso Odebrecht es un caso de una impunidad terrible. Sí, que todavía no llegó a la profundidad. Me cuesta, así como me cuesta entender que Chegaray... siga libre. Todavía, como el otro día le escuché a la doctora Alonso, digo, a ver... Pero me parece clave, dejemos de lado Chegaray o Odebrecht, pensemos para adelante. Olvidémonos un minuto de este gobierno, está cualquier gobierno. Y alguien dice, vamos a investigar, la policía encuentra, un especialista en lavado de dinero de la Policía Federal Argentina encuentra que hay gastos en un ministro que no cierran. ¿Lo podría investigar? ¿Vos qué decís que no? Yo creo que no. ¿Qué pasa en Brasil? La Policía Federal depende de la Procuración. Entonces no depende del gobierno. Claro. El sistema judicial y penal está diferente. ¿Quién gobierne? En algún momento hay que hacer ese cambio. Sobre todo porque la vara hay que subirla más. Digo, el día que un presidente me diga, yo quiero lo mismo, digo, wow, me va a gustar más todavía. ¿Compartís, Paula? Bueno, está en el proyecto la policía judicial. O sea, vos tenés dos tipos de policía. La policía que se encarga de las cuestiones de seguridad y después una policía judicial que dependa de la procuración. Estamos en las reformas que se están dando en estos últimos tiempos. Ojalá. Que va a mandar el Ministerio de Justicia al Congreso. Así que sí está en el proyecto y comparto que eso es lo que tiene que pasar. Y hablando de corrupción, ¿dónde está mi cámara? Gracias. Y hablando de corrupción, yo le quiero pedir a Machiavelli que primero me dé información de último momento, pero que después todos nos hagamos las siguientes preguntas. Así como está Aida Ayala, a punto de ser eventualmente desaforada porque tiene que ser investigada y ojalá que le quiten los fueros, aunque sea de Cambiemos, a la exintendente de Resistencia. No hay problema, ¿no, Paula? No. Bueno. Se va a seguir lo mismo que Condevido. Que le quiten los fueros. El ex gobernador y ex candidato a presidente, Daniel Scioli, está en una situación muy compleja, que si sigue los pasos procesales correspondientes, podría terminar primero desaforado y después preso. Primero, información de último momento. Hugo Machiavelli, buenas noches. Buenas noches, Luis. La información indica que la jueza Garmendia seguramente le va a hacer lugar a este pedido que ves acá en la placa. A ver, la inhibición de bienes de Scioli, de Federico Colia, el ex ministro de Salud, y Ricardo Estanislao Miller. Recordemos, es una causa muy concreta por la adjudicación de 15 obras públicas y se le pide justamente una inhibición por 189 millones de pesos, que es lo que se cree se le pudo haber asignado a este empresario amigo, quien además invirtió en Villa Laniata, para justamente hacer obra pública, las unidades de pronta atención. Es muy probable, si todo sigue como hasta ahora en La Plata, que el fiscal Álvaro Garganta, que le solicitó esto a la jueza Garmendia, se lo conceda. Ese es el primer paso, Luis. Dale. El segundo tiene que ver con lo que señalábamos hace un rato. Ahí tenés parte de lo que está pidiendo justamente el fiscal Garganta. Un resarcimiento económico, que se pague en la costa del proceso, en su caso un decomiso de los bienes y una prohibición que no es menor para salir del país, para Daniel Scioli, Colia y Miller. Pero lo que vos te preguntabas me parece que es clave, porque esta es una mega causa. Aquí hay 9 procesos judiciales y una mega causa que tiene pasos procesales. Los primeros son menores, que tienen que ver con apelaciones que seguramente van a surgir por parte de la defensa de Scioli, de Colia, de Miller y otros. Pero lo que viene después, muy cerca, es el juicio oral, el punto número 2, y un pedido de desafuero para Daniel Scioli. Esto es lo que indica
el procedimiento en la causa. Y lo tercero pueden ser las condenas, obviamente los sobreseimientos y eventuales detenciones de más de 50 imputados para 9 procesos de esta megacausa conocida como las cajas negras de Scioli. Paula, antes de poner el compacto con las denuncias que nosotros hicimos y nueva información que tenemos ahora en la cornisa, ¿qué me querías decir, Paula? Que el desafuero tiene que ver con el pedido de detención. Si, por ejemplo, en el caso de Aida Ayala se levantara el pedido de detención porque la Cámara dice que no, cae el desafuero. Si le piden el desafuero a Scioli, quiere decir que le van a pedir la detención. Entonces, es muy probable que se la pidan. Por eso hay que ser muy cuidadoso en los términos, porque ha avanzado tanto la investigación que hoy tiene una situación complicada. Ahora, yo si vos me preguntás, no sé lo que va a profundizar Hugo, hubiese sido mucho mejor, no tan fragmentada la investigación, sino tener bien clara la matriz de corrupción de la provincia de Buenos Aires en lo que fue sobreprecios, empresas armadas para quedarse con licitaciones, sobrecostos y beneficio económico para funcionarios y empresarios amigos. Mira, es la misma matriz de Cristina Fernández de Kirchner. Acá está todo juntito y es bastante parecido a lo que se le imputa a Cristina Fernández de Kirchner. Pero además estamos hablando de Scioli, porque Scioli, aunque te parezca mentira o vos no lo recuerdes, es diputado nacional y tiene fueros, igual que Cristina, igual que Menem, etcétera, etcétera, etcétera. Dale. Este avión llevó a Scioli por toda la Argentina y el mundo todas las veces que lo necesitó, dándole un uso exclusivo. Lo que queda claro en la investigación es que muchas de las aeronaves, sobre todo 2 aeronaves del empresario Carmona, las usaba Scioli para actividades que distaban mucho de ser parte de su labor como gobernador. El fiscal Álvaro Garganta sospecha que 78 expedientes con contrataciones a empresas de aeronavegación fueron extraviados adrede a fin de borrar pruebas que pudieran comprometer a Scioli y a otros funcionarios. Garganta ordenó allanamientos en los aeropuertos de San Fernando, La Plata y Mar del Plata y logró reconstruir la ruta de 22 expedientes de vuelos realizados por Scioli durante la campaña electoral de 2015. El ex gobernador Daniel Scioli viajó a La Habana, Cuba, con la bailarina Gisela Melissa Berger el 21 de julio del año pasado, en plena campaña electoral, cuando todavía presentaba a Karina Rabolini como la futura primera dama. El vuelo le costó a la provincia de Buenos Aires 1.740.000 pesos, según la empresa Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos, Sociedad Anónima, de Gustavo Carmona. 4 informes sobre el uso indebido de fondos públicos para pagar vuelos privados que fueron usados por Daniel Scioli en actos proselitistas durante la última campaña presidencial intentaron ser borrados de los registros del Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires. El senador provincial Andrés de Leo amplió la denuncia presentada por Elisa Carrió ante el fiscal Álvaro Garganta y acusó formalmente al ex gobernador Daniel Scioli de usar como testaferro a Juan Carlos Mancinelli. De Leo acusó a Scioli de haber sido el vehículo para que le otorgaran, a través del Ministerio de Infraestructura del gobierno de la provincia de Buenos Aires, 14 obras públicas en la costa atlántica a Mancinelli, sin tener la más mínima experiencia para hacerlo. Una denuncia de la AFIP y del actual presidente del Instituto de Lotería y Casinos, radicada en la Fiscalía de La Plata a cargo de Jorge Paolini, investiga el destino de unos 20 millones de pesos del presupuesto de Lotería Provincial, que según pudo saber la cornisa, por fuentes cercanas a la causa, se pagaron por prestaciones que nunca se hicieron. Hay una denuncia judicial presentada por Eugenio Melitón López, actual presidente de Lotería, en la que se verifica incongruencia entre la orden de publicidad emitida y los pagos efectivamente realizados a través de las actuaciones extraviadas. La cornisa pudo acceder de manera exclusiva a una decena de expedientes sospechados en la justicia por fraude a la administración pública que detallan gastos del 2015 realizados por la jefatura de gabinete a cargo de Alberto Pérez durante el gobierno de la provincia de Buenos Aires de Daniel Scioli. Las órdenes de pago fueron solicitadas por Walter Carbone, subsecretario de Administración de la Jefatura de Gabinete, y autorizada por Alberto Pérez. En esta causa se investiga el destino de unos 17 millones de pesos.
El exgobernador Daniel Scioli y el empresario aeronáutico Gustavo Carmona podrían ser procesados por cohecho, coima y dádivas. El fiscal Álvaro Garganta lo podría hacer en la causa en donde se investiga la relación entre la habilitación y construcción del exclusivo country Área 60 y el avión que el exgobernador utilizó casi como propio. Vamos a preguntar a Pablo Oliveto si efectivamente en algún momento, dentro de este año o en el año que viene, Scioli puede ser primero desaforado y después ir preso. ¿Puede ir preso o no? Sí, puede ir preso. Yo lo que quiero es que la investigación se mantenga, que tenga el juicio oral, que las pruebas estén, que se sostengan, que los fiscales hagan bien las investigaciones y que él tenga el derecho a la defensa como cualquier ciudadano común. Ahora, la verdad que uno si ve el estado de la provincia de Buenos Aires y lo ves a Scioli sentado en la Cámara de Diputados como si nada pasara, y faltan muchos millones y se ve en las villas, se ve en las rutas que no están, se ve en la infraestructura que se robaron, se ven en los UPA, que es los centros de atención para los que menos tenían, que tuvieron sobreprecios y en una situación casi de abandono. Acá alguien se la llevó y el que se la llevó tiene que ser juzgado. Y el que lo permitió, y si no se la llevó pero lo permitió, que es parte del escrito de él, él lo que dice es que él no tiene responsabilidad porque él no conocía, no sabía. Bueno, si vos estás al frente de la gobernación, no conociste, no supiste, no gestionaste bien, también sos responsable. Así que en cualquier esquema, Scioli tiene que responder por el patrimonio, por cómo es su vínculo con los empresarios, por cómo gestionó mal la provincia de Buenos Aires. Y eso lo tiene que hacer de cara a los bonaerenses. Ministro Hernán Lombardi, hablando de corrupción, Cristóbal López y Fabián de Sousa están presos. Esta semana un problema personal, bueno, personal con la justicia judicial que tuvo Víctor Hugo Morales, lo quisieron hacer, lo presentaron como una especie de cortina de humo. Y yo lo escuché decir a usted que usted quiere que C5N siga en la pantalla, que siga siendo un medio de comunicación. ¿Me explica su teoría? No, es muy claro. Primero hay una cosa que es totalmente indignante y ofensivo para cualquier tipo que piensa más o menos los problemas de la Argentina, que cuando te quieren meter en los problemas de robo, de corrupción, los temas de las libertades y la libertad de expresión. Digo, ustedes son ladrones, la justicia está procediendo y ustedes se quedaron con la plata de los aportes. Entonces, no me mezcles eso con la libertad de expresión. Acá está hablando de Cristóbal López y de Fabián de Sousa. Sí, cualquiera que cuando la justicia actúa sobre ellos dice, no, me están apretando con la libertad de expresión. Es una locura y es muy ofensivo. Porque los argentinos hemos sufrido durante muchas épocas afrentas a la libertad de expresión. Entonces es muy ofensivo que quieran escudar sus delitos atrás de la libertad de expresión. La segunda cuestión a mí me parece que es siempre, y este gobierno lo sostendrá, cuanto más voces se expresen mejor. Cuanto más voces se expresen mejor. Daniel lo describió hace un tiempo. Cambió todo. Cambió, a veces no serán los canales de aire, van a ser los celulares, serán las redes, pero cuanto más voces lleguen a los ciudadanos, es un término muy genérico, los ciudadanos estarán en mejores condiciones de decidir. Así que eso siempre es mejor para todos. Gracias por haber venido acá, ministro. Quiero hacerte una pregunta y terminar como empecé. ¿Vos ves mañana un día complicado, de mucha tensión, del dólar yéndose al diablo? ¿O aún así con un banco central y un gobierno tirando otro misilazo si lo tiene que tirar? A ver, lo que pasó la semana pasada, insisto, fue una corrida no tan dramática como las que tuvo la Argentina. El gobierno hoy tiene instrumentos para manejarlo. Lo que utilizó el otro día no lo puede usar por mucho tiempo, subir la tasa al 40%, obviamente te calma el dólar, te genera otros problemas. Obviamente Macri lo tiene muy claro, obviamente Sturzenegger lo tiene muy claro, y me imagino que se va a controlar eso. Ahora bien, en algún momento corregir definitivamente el déficit fiscal, que es el gran problema de la Argentina y es el gran generador de inflación, va a requerir, yo no sé si sudor, sangre y lágrimas, o sangre, sudor y lágrimas, o algo que Durán Barba trate de hacerlo un poquito más amigable y que la gente comprenda que la Argentina hace 40 años que viene haciendo las cosas en materia económica, salvo alguna que otra excepción, mal. Y que el mundo no tolera eso, porque no te van a seguir prestando. Si vos la deuda que tomás, en vez de para invertir o para hacer grandes obras o para modificar el sistema judicial o para hacer esa gran revolución educativa que está pendiente, lo usás para pagar sueldos. Ahí no te prestan.
Gracias, Daniel. Muchísimas No, gracias por haber venido. Un enorme placer estar aquí. Y gracias a todos. Gracias a Paula, gracias a Hernán, gracias a todos. Gracias a los técnicos que hoy vinieron un poquitito más temprano porque tuvimos que grabar a Duhovne, ¿eh? Señoras y señores, quédense viendo a Luis Novarello con su gran programa, como todos los domingos. Y el domingo que viene, 20:30, en punto, estaremos aquí haciendo en vivo, como siempre, La Cornisa. Chao.